Ok, entonces la sección que nos toca cubrir ahorita es la de derivadas, la 2.4. El día de hoy espero terminar 2.4, 2.5 y 2.6. eh, y con eso pues ya tener capítulos uno y 2 para que puedan ser evaluados. Básicamente no me voy a complicar mucho, los problemas van a salir de los problemas que hay aquí mismo, ¿verdad? Al final de cada capítulo. Entonces, puede que algunas sean variaciones, ¿verdad? Entonces, variaciones de lo que están ahí. Entonces, pues ahí básicamente está ya una idea de lo que va a estar para el examen. Bueno, derivadas, sección 2.4. Ya se había visto lo que son derivadas con respecto a un vector, ¿verdad? Vamos a ver aquí, creo que sería bueno tener la tableta para escribir. Vamos a escribir algo ahí porque no lo veo por acá. Vamos a ver. Voy a conectar aquí la tableta Wacom. Ok, vamos a ver. Sí, aquí en esta sección quizás hubiera sido bueno poner algún ejemplo más concreto, ¿verdad? De esta sección en derivadas. Y a veces no se ve muy bien la conexión con respecto a lo que se ve en estadística, pero ya se va a ver con mayor claridad a medida que nosotros estemos avanzando. Ok, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener el vector X que consiste de x1, x2. Entonces, transpuesta, ¿verdad? Porque aquí todos los vectores están en formato de columna. Entonces, sí, ya se sobreentiende que están en formato de columna, ¿no? Entonces, bueno, pues yo podría tener una función f que depende de x1 y x2. Pues la parcial en este caso de f con respecto a x sería un vector donde yo tengo la parcial de f con respecto a x1 y la parcial de f con respecto a x2. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que f es igual a x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, por ejemplo, bueno, parcial con respecto a x1, esto sería 0 y tendría 2x1. Y aquí parcial con respecto a x2 menos 2x2. Y ahí tendríamos pues lo que es una, la derivada con respecto al vector x. También tenemos el hessiano. Entonces, el hessiano en este caso sería una matriz. Entonces, parcial de f con respecto a f de x con respecto a x transpuesta. En el caso de 2 por 2 sería parcial de f con respecto a x1, parcial de f con respecto a, eh, entonces fui la columna, ¿verdad? X1, x2, parcial de f con respecto a x2, x1, parcial de f con respecto a x2, x2. Entonces, bueno, pues aplicamos primero el que está aquí. Aquí tendría básicamente un vector de números. Entonces, dos veces parcial de x1 a esta función tendría 2x1, 2. Entonces, parcial de x2 menos 2x2, parcial de x1, 0.
De forma similar aquí cero, porque tendría parcial de x1 sería menos 2x2, parcial de x2, perdón, menos 2x1 y luego parcial de x2, cero. Y finalmente parcial de x2 dos veces, aquí pues menos 2. Ahí estaría un ejemplo de lo que es el hessiano. Y aquí hay algunos aspectos bastante interesantes en términos de resultado. Entonces tenemos tanto la derivada con respecto a un vector x, aquí hay un ejemplo, como el hessiano, que sería como la segunda derivada. Esos dos elementos se ocupan bastante en métodos de optimización. Nos dicen también que este vector se llama el gradiente de f y ciertamente, pues, bueno, no sé si creo que todavía no han cursado análisis numérico. Es un método de optimización, el de gradiente descendiente, ¿no? Entonces, usualmente se calcula el negativo del gradiente para poder descender lo más rápido posible en la función, por ejemplo, para hallar un mínimo. Ok, dice suponer que A es un vector de P elementos, vector columna, y que A es simétrico. A es igual a A transpuesto. Entonces el parcial de A transpuesto por X con respecto a X es lo mismo que el parcial de X transpuesto por A con respecto a X, igual a esta matriz, este vector A. Aquí tenemos la parcial con respecto a X de X transpuesta a X igual a 2AX. Y estas tienen sus propias demostraciones, ¿verdad? Ahorita solo vamos a ver estos resultados. El hessiano de la forma cuadrática X transpuesta a X es la siguiente, simplemente 2A. Entonces, de alguna forma, eso es como que si fuera AX cuadrado, por ejemplo, y que tomamos dos veces la derivada. Obviamente que demostrar esto es mucho más, hacer una demostración formal, ¿verdad? Que es más, es distinto a verlo como AX cuadrado, pero es una analogía lo que tenemos aquí. Realmente son elementos mm, más complicados ahí. Considera la matriz A igual a 1, 2, 2, 3. Bueno, aquí hay un error porque realmente X es un vector de dos elementos. Entonces, X tendría que ser, porque si no, noten de que si X no fuera un vector, simplemente no tendría sentido lo que es A por X, por ejemplo. Si yo solamente veo esta parte, A por X, pues no tendría sentido. Ahí X, vamos a ver. Vamos a ver este borrador porque está un poco raro. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, borremos todo. Ok, entonces X, pues es X1, X2. Entonces realmente aquí hay un error porque tendría que ser, bueno, al multiplicar por 2 en la matriz tengo 2, 4, 4, 6 multiplicado por X1, X2 y eso sería pues 2X1 más 4X2. eh, Vamos a ver, 4, 4X1 más 6X2. Ahí está. Entonces, esa matriz es de 2 por 2 y esta es una matriz, entre comillas, de 2 por 1. Lo que me quedaría sería un vector de 2 por 1. Así es. Entonces, aquí se había un error. No sé por qué no se dieron cuenta de eso. Eh,
Ujú. Pero lo que básicamente estaría diciendo aquí, bueno, para notar de que AX es un vector, ¿verdad? No puede ser una matriz. Y aquí está ya en vector, ¿no? El hessiano, pues ya vimos que el resultado es 2A y allí sí es 2 4 4 6. No hay ninguna, ahí sí no hay donde perderse. Matrices particionadas. Aquí hay elementos bien interesantes porque yo más o menos puedo visualizar a dónde van con esto, el tipo de problemas que vamos a ver en cierto momento. Entonces, yo podría particionar una matriz, ¿verdad? Pues de n por p, vamos a ver, n por p, en partes más pequeñas, en partes más pequeñas. Entonces, en distintas partes, ¿no? Ya que puede que sea útil trabajarlo de esa forma. Entonces, A11, A12, A21, A22, de tal forma que al final la suma de las dimensiones coincidan, ¿verdad? Es decir, que al final el número de filas de A11 más el número de filas de A21 me va a dar N. Y el número de columnas de A11 con A12 sumadas me va a dar P. Entonces, si B es particionada de igual forma, entonces yo puedo sumar A y B de esta forma. Puedo calcular su transpuesta y su producto. Estas partes, digamos que son un poco intuitivas, son un poco intuitivas. Cuando sea el momento de ver esos problemas, quizás vamos a ocupar esto, ¿verdad? Entonces, más que todo poderlos ver así como bloques y poder ver, es que este por este. Entonces, esto puede crear una buena cantidad de intuición para no tener que memorizar estos resultados. Noten que aquí solo intercambiaron B1, 2 y B2, 1, así como que si fuera una matriz de 2 por 2. De igual, o sea, si fuera a calcular la transpuesta sería cambiar este bloque acá y este bloque acá. Bueno, y claramente calcular las transpuestas de cada uno de estas, pero ahí hay bastante intuición. ¿Y cómo se llama? Vamos a hacer bastante uso de eso también para que no sea tan complicado. Caso particular es la matriz cuadrada particionada de tal forma que A11 y A22 sean ambas matrices cuadradas. Se puede verificar de que A es no singular. Que cuando A es no singular, que la inversa tiene esta forma, el cual eh, podemos calcular A super 1,1, A super 1,2, A super 2,1 y A 2,2 de esta forma. Ahora, a mí me parece que estas formas nos pueden dar cierta ayuda cuando nosotros queremos demostrar algo, pero yo creo de que computacionalmente no es muy eficiente. O quizás se puede ocupar esto para explotar la estructura de A y de esa forma poder calcular de una forma más computacionalmente más económica. Aquí esta parte la definen como A11,2 y el cual se ocupa aquí, ¿verdad? Todo está bien definido acá. Aquí todo está bien definido. Entonces, el siguiente resultado será útil si A11 es no singular. Calcular el determinante, básicamente ocupando pues esas formas, ¿no? A11 multiplicado determinante de A11 por A22,1. Habría que ver si, bueno, pueden haber estructuras en las cuales esto sea computacionalmente más económico. Dice si A22 es no singular, entonces tenemos un formato muy parecido.
Una fórmula útil derivada de estas expresiones alternativas es la inversa para la determinante. Si B lo puedo escribir de esa forma, bueno, ciertamente tendríamos, es como que si yo estuviera separando la primera columna y la primera fila y dejar el resto aquí en A, y de que este elemento es uno en particular. Para ciertos problemas tienen esa estructura y la determinante tiene esta forma. Puede ser que esto sea bastante útil para ciertos problemas. Este resultado, vamos a ver más adelante. Sí, yo imagino que vamos a ocupar estos en ciertos problemas. Entonces dice, al igualar las dos expresiones para B super 2,2, obtenemos lo siguiente. Tenemos esta igualdad. También podría ser útil quizás simplificar esto y dejarlo como lo que está acá. Puede ser de que eso sea el resultado que utilicemos en los capítulos subsiguientes. Y aquí, pues, un ejemplo, ¿verdad? Tenemos esta matriz. Entonces, aquí calculan la inversa utilizando este conjunto de fórmulas. No lo veo complicado, realmente. Pues, no lo veo complicado ahí. Entonces, cada uno de las submatrices sería un elemento escalar. Uno, dos, 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 ¿verdad? Se calculan esos superíndices y ahí está una forma para calcular a inversa. Dice que también es fácil calcular la determinante de A con las expresiones que tenemos, como por ejemplo esta, o la de arriba, ¿verdad? O la que estaba antes. Y ahí tienen el ejemplo, ¿no? Aquí este es un poquito más complicado de visualizar. Sea una matriz de n por p y B una matriz de p por n y suponer que n es mayor o igual que p. Entonces aquí tenemos una estructura como cuando quisiéramos calcular los eigenvalores de dos matrices que se están de alguna forma, dos matrices separadas, de alguna forma ver cómo calcular los eigenvalores. Bueno, del producto de dos matrices. Aquí tenemos el menos lambda y aquí no tenemos lambda. De alguna forma aquí esto está siendo como la ecuación característica para n eigenvalores. Bueno, cuando calculamos el determinante, pues obtenemos estas expresiones y dice que ambas expresiones son polinomios en lambda, particularmente de grado n menos p. Entonces se pueden hallar los n eigenvalores de a por b que producen p eigenvalores de b por a más los cero eigenvalores de b por a n menos p veces. Ahí tenemos los n eigenvalores. Vamos a ver. La relación entre los eigenvectores está escrito en el siguiente teorema. Este teorema vamos a ver lo que dice para A que es de n por p y b, de b por n, p por n. Los eigenvalores no nulos de A por B y B por A son los mismos. Y tenemos la misma multiplicidad. Esto es bien interesante. Pues que los eigenvalores no nulos de estos dos matrices, a pesar de que pueden tener distintos tamaños, una es de n por n y otra es de p por p, que tienen los mismos eigenvalores. Si x es un eigenvector de AB para un eigenvalor lambda no nulo, entonces y igual a b por x es un eigenvector de b por a. Esto puede ser bastante útil para nosotros tenemos los eigenvalores y eigenvectores de una de estas, poder calcular la del otro. Y aquí tenemos la matriz A de n por p, B la matriz de q por n, vector A, vector columna A y vector columna B. El rango de A por B transpuesta por B
Básicamente A por B transpuesta es una matriz, vamos a ver, de P por Q. Esta sería una matriz de P por Q. Y nos dicen que es menor igual que uno. Este resultado está bien interesante porque básicamente nos está diciendo de que el rango de esta matriz, de todo este resultado, ya sea es uno o cero. El rango es un número entero y lo menor que puede ser es cero. Pero si me dicen que es menor o igual que uno, entonces pues solo puede ser cero o uno. Eso es lo que me está diciendo esto. El eigenvalor no nulo, si es que existe, es igual a B transpuesta por B por A por A, con eigenvector A por A. Eso está bastante interesante porque nos dan ya algunos resultados fuertes sin tener que trabajar, pues, sin tener que trabajar mucho. Saber de que solamente hay eh, un eigenvalor distinto de cero es bastante útil. Tenemos aquí la demostración, pero bueno, vamos a ver eso. No lo vamos a ver para no complicar la sección, ya que pues hay muchos aspectos ahí complicados, aspectos geométricos. Ah, de un solo no había resúmenes de los anteriores, no había resúmenes, derivadas, no había resumen acá, matrices particionadas, no había resumen aquí. Ya estamos en la última sección que hay que ver ahorita, 2.6, pero está bien porque realmente así pues no tomar mucho tiempo del día de hoy. Aspectos geométricos, y aquí se hay un resumen al final. Bueno, quizás este es la mayor parte, ¿no? Los aspectos geométricos. Tenemos aquí el resumen. Pero sí, terminamos quizás en una media hora. Terminamos esta sección. Aspectos geométricos, distancia. Ya habíamos visto algo, ya ustedes habían visto distancias, yo creo que en álgebra lineal, pero si esto es nuevo, me avisan también. La distancia desde un espacio de dimensión 2p a los reales positivos o nulos, aquí creo que les faltó indicar positivos o nulos, porque solo veo positivos, satisface esas tres condiciones, que si los puntos son distintos, la distancia es positiva, si es el mismo punto, la distancia es cero, y también la desigualdad triangular, ¿verdad? Que si yo tengo un triángulo, pues con tres puntos, x, y, z, la suma de cualesquiera dos lados siempre es mayor eh, que el tercero, ¿no? Entonces, x, y, z, de que si yo sumo, por ejemplo, esta distancia con esta distancia es mayor que la distancia de x a y. Y así con cualquier otra combinación, ¿no? Esa es la desigualdad triangular. La distancia euclidia, aquí es bien interesante lo que nos indican porque ya incluyen una matriz A, digamos que como una forma de hacer una ponderación en las distancias. Bueno, le llaman distancia euclidia a esta, pero me parece que la distancia euclidia sí es cuando esta matriz A es igual a la identidad. Me parece que aquí hay un pequeño error. Vamos a revisar.
Voy a revisar ese detalle. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Generalizaciones. La norma euclídea. Otras distancias comunes de espacios euclidianos y espacios de vectores de baja dimensión, dice la distancia de Chebyshev, la distancia de Manhattan, la distancia de Minkowski. Vamos a ver esta última, por ejemplo. Básicamente está la potencia distinta. Esa sí es una generalización, pero yo quiero ver si hay una donde ocupan un vector intermedio. Aquí pues está calculado con valor absoluto y aquí pues realmente la distancia está calculada como la suma de del- de las diferencias entre los componentes. Me parece que este está equivocado, sí. La distancia euclidiana es solamente si ese vector A, esa matriz A es la identidad. Eh, para cualquier matriz definida positiva, sí, esto se puede demostrar que es una distancia, pero aquí, pues, en este, pues, para la distancia euclidia, la matriz A tiene que ser la identidad. Y aquí, pues, ya sería una en general, ¿no? En general, no necesariamente es una distancia euclidiana, pero nos dicen que se puede ocupar cualquier matriz definida positiva y que eso me va a definir una distancia porque va a cumplir esas tres características. El hecho, no importa qué matriz definida positiva yo ponga acá, va a cumplir estas tres condiciones. Vamos a ver. Caso particular, cuando A es igual a I, aquí sí es distancia euclidiana, ¿no? Esta sí es distancia euclidiana. Entonces, los conjuntos, el vector es x, tales que x menos x0 transpuesta por x menos x0 igual a d cuadrado, son esferas de radio d y centro x0. eh, y son las curvas de igual distancia y su p euclidias desde el punto x0. Entonces, dice aquí ver figura 2.2. Bueno, ese es en dos dimensiones, ¿verdad? Si yo tengo vector de dos dimensiones, tendría una circunferencia. Entonces, todos esos puntos X estarían a una distancia D de X0. En estas dimensiones yo tendría una esfera. Y aquí en la figura 2.1 muestra la distancia, ¿verdad? Entre dos vectores y su fórmula que realmente no es nada novedosa. Bueno, para P igual a 2, ¿verdad? Pero si P es mayor que 2 entonces ya pues son otras cosas, ¿verdad? Si P es igual a 10 por ejemplo, tendríamos una esfera pues de dimensión 10 que simplemente no se puede, no la podemos visualizar. Eh, de ahí pues distancias más generales se pueden crear con matrices definidas positivas que nos llevan a las curvas de igual distancia. ISO es lo mismo, ¿verdad? ISO es de igual distancia.
pero parece que en español también se ocupa, no sé si sería ahí isodistancias una traducción, yo pensaría de que sí lo es, vamos a ver. Por ejemplo, isométrica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, isodistancia, ok, sí, isodistancia es una traducción legítima, curva de isodistancia de igual distancia. Y el efecto de esa matriz definida positiva es de que voy a tener elipsoides con centro en x sub 0 y distancia constante d, pero bajo esta matriz definida positiva, ¿no? Si gamma 1, gamma 2 hasta gamma sub p son los eigenvectores ortonormales de A correspondientes a los eigenvalores lambda 1 mayor o igual que lambda 2, mayor o igual, etcétera, hasta lambda p, las observaciones resultantes nos dan el siguiente teorema. Teorema 2.7. 1. Los ejes principales de ED están en la dirección de gamma sub i. Eso es bien importante porque si nosotros calculamos, por ejemplo, los eigenvalores y los eigenvectores de esa matriz definida positiva, pues esos eigenvalores, gamma 1, gamma 2, por ejemplo, gamma 3, eso sí está en tres dimensiones, nos da los ejes principales a donde el elipsoide se estaría dibujando, los ejes principales, ¿verdad? Para dibujar esto sería bastante útil para tener una idea, ¿no? Las longitudes divididas por la mitad de los ejes son raíz cuadrada de t cuadrado entre lambda i. Los rectángulos que están alrededor del elipsoide E sub d están definidos por las siguientes desigualdades. Cada uno de estos es un plano que estaría encapsulando a nuestro elipsoide. Así es, entonces cada uno de esos me definiría un plano. Por ejemplo, en tres dimensiones creo que se podría visualizar un poco mejor. Pues no pude, ayer no pude buscar una imagen de eso porque no había internet, pero bueno, ahorita veamos si podemos buscar uno para que quede acá. Entonces, vamos a ver cómo sería aquí. Rectangle surrounding. Y añadirlo ahí ¿cómo se llama? Al libro. Vamos a ver si hay alguna figura en tres dimensiones, que es mi objetivo ahorita. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sí, porque aquí está en dos dimensiones. Minimum bounding box. Y ese no está muy bien, no es exactamente lo que estaba buscando. Ahí parece que bounding box podría ser una palabra mejor, mejor hecha. Ese está bien, pero ese está muy rectangular. Quisiera ver uno más, un elipsoide un poco más general. Vamos a ver si hallamos ahí un elipsoide más general. Vamos a ver. O sea, algo como eso, ¿verdad? Pero aquí hay un montón de elipsoides y estaba buscando para uno en particular, solamente para uno. Vamos a ver, si no, pues vamos a poner este. Vamos a poner este. Aquí está uno un poco más general. Vamos a ver. Bueno, pues creo que nos vamos a tener que conformar con este. Ahí están. Lambda todavía la un medio. Esa sí la distancia es unitaria, ¿verdad? Si d es igual a uno, pues tendríamos eso.
guardar imagen como. Bueno, ahí está un nombre un poco largo. Está bien, ocupar ese. Y ahora para meterlo acá, ponemos aquí, vamos a ver, comment. Hay una forma aquí de hacerlo. Image annotation. Ok, pero va a quedar un poco pequeño, pero ni modo. Bueno, va a quedar un poco pequeño. No lo veo. ¿Qué pasó ahí? Vamos a poner otro image annotation. Vamos a ver si hay un poco más de espacio. Hay un poco más de espacio, quizá por acá. Vamos a ver. No lo pone. ¿Por qué no lo pone? No veo que lo ponga. ¿Será que no lo pone? Vamos a ver. ¿Será que el nombre está dando problemas? Bueno, si no, no lo dejamos ahí, ¿verdad? Mm, Bueno, lo vamos a dejar así. No pudimos añadir esa imagen, pero ahí está la idea, ¿no? Dice que A super doble I es el I, I elemento de A a la menos uno por rectángulo que está alrededor del elipsoide E sub D. Nos referimos al rectángulo cuyos lados son paralelos a los ejes coordenados. Es fácil encontrar las coordenadas de tangencia de los puntos de tangencia entre el elipsoide y su rectángulo de coordenadas paralelas. Encontremos las coordenadas de puntos de tangencia que están en la dirección, en la jésima dirección del eje coordinado. Para facilitar notación, podemos suponer que el elipsoide está centrado alrededor del origen x sub 0 igual a 0. Si no lo es, podemos hacer simplemente una traslación de valor x sub 0. La coordenada de tangencia de punto de tangencia está dada por la solución del siguiente problema. X igual a, el argumento sería el ángulo entre lo que nosotros obtengamos acá con respecto al eje coordinado. Del máximo de esto, ¿verdad? Con esta de restricción, donde EJ transpuesta el jésimo columna de la matriz identidad IP. Las coordenadas de tangencia de los puntos de tangencia en la dirección negativa serían las soluciones correspondientes al problema mínimo, ¿verdad? De minimizar. Por simetría, simplemente sería su valor opuesto del anterior, es decir, que si uno es más 8 el otro es menos 8. Y pues aquí tenemos pues un elipsoide eh, donde nosotros estamos ocupando una matriz definida positiva. Y aquí hablan de cómo hacer la demostración, ¿verdad? Y cómo calcular esos puntos. Tenemos al final la solución. No vamos a entrar mucho en eso para no complicar más la discusión, ¿verdad? La discusión de la sección. Y nos vamos a la observación
de la utilidad del teorema 2.7, porque ustedes podrían decir, bueno, y porque estamos viendo estas cuestiones de elipsoides con matrices definidas A, o sea, ¿no será esto un poco alejado de lo que se podría ver en análisis multivariante? Y la verdad que no, porque aquí nos clarifica un poco. Teorema 2.7 va a ser de utilidad particular en muchos capítulos subsecuentes. Primero, provee una herramienta útil para graficar elipses en dos dimensiones. En verdad, saber la pendiente de los ejes principales de la elipse, sus longitudes media, de mitad a la mitad, y su dibujo de los rectángulos que inscriben esta elipse permite que uno pueda dibujar una imagen aproximada de la forma de la elipse. En capítulo 7 mostraremos qué es las regiones de confidencia de un vector mu para una población normal multivariada está dada por elipsoides particulares cuyos parámetros dependen de características de las muestras. El rectángulo que inscribe al elipsoide, el cual es mucho más fácil de obtener, proveerá intervalos de confidencia simultáneos para todos los componentes en mu. ¿Ok? Entonces realmente podría ser ahí algo bastante útil en inferencia estadística multivariada, ¿verdad? Además, se mostrará que las superficies de contorno de las densidades normales multivariantes son dadas por elipsoides, cuyos parámetros dependen de el vector promedio de promedios y la matriz de covarianzas. Y en la matriz de covarianzas por ahí podríamos meter lo que es el hessiano. Veremos que los puntos de tangencia entre eh, los contornos del elipsoide y el rectángulo que está alrededor del elipsoide están determinados por al quitar una de las componentes y hacer una regresión en las otras p-1 componentes. Por ejemplo, en la dirección del eje X, los puntos de tangencia están dados por intersecciones de los contornos de la elipsoide con la línea de regresión de variables p-1 al j-décimo componente. Todos los componentes excepto el j-décimo componente. Norma de un vector. Bueno, realmente ahí con doble barra, ¿verdad? Distancia de 0 al vector x, raíz cuadrada de x transpuesta por x. Si la norma es igual a 1, se llama vector unitario. Una norma más general se puede definir con respecto a la métrica. O sea, aquí tenemos una norma más general. Pues si yo ocupo una matriz definida positiva para definir distancias, también puedo tener una norma inducida por esa matriz definida positiva. Ángulo entre vectores. Considere dos vectores x y y. En el espacio RP, el ángulo θ entre x y y está definida por el coseno de θ, que es x transpuesta por y entre la norma de x por la norma de y. Para p igual a 2, si tenemos estos dos vectores, x1, x2 y y1 y y2, tenemos básicamente las fórmulas que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que la componente en x1 sería la norma de x por coseno de θ1 y así sucesivamente. Y se puede ver pues en este gráfico, ¿no? Pues este ángulo es θ1, el componente en x1 sería x coseno de θ1. Y lo mismo las otras, ¿verdad? Proyecciones. La proyección de x en el vector y. Bueno, coseno de θ también, como θ es θ1 menos θ2. Entonces, al ocupar la fórmula de coseno de θ1 menos θ2, aquí es más, ¿verdad? Porque es el signo opuesto de lo que está en el argumento.
y pues tendríamos ahí X transpuesta por Y entre la norma de X por la norma de Y. Y ahí está la demostración. Observación 2.1. Si X transpuesta por Y es igual a cero, el ángulo θ es igual a pi medios. De trigonometría, sabemos que el coseno de θ igual a la longitud de la base del triángulo, la norma de P sub X dividido por la longitud de la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que la norma de P, la proyección de X en Y, sería la norma de X por el coseno de θ, es decir, pues valor absoluto de X transpuesta por Y entre la norma de Y, donde Px es la proyección de X en Y. Es la coordenada de X en el vector Y, como está aquí en la imagen, ¿verdad? El ángulo también puede ser definido con respecto a una métrica general A, ocupando una matriz definida positiva. Y aquí tendríamos esa fórmula, pero ya con una matriz definida positiva en medio, ¿no? Si coseno de θ es igual a cero, entonces X es ortogonal a Y con respecto a la métrica A. Ejemplo 2.11, asumiendo de que hay dos vectores de datos centrados, es decir, con promedio cero, el ángulo, el coseno del ángulo entre ellos es igual a la correlación. De hecho, para X y Y, con sus promedios igual a cero, tenemos la correlación de X y Y igual pues a esta sumatoria que ya la han visto ustedes, igual al coseno de θ, según la fórmula 240, lo que tenemos acá, ¿no? Probablemente ya habían visto algo de eso, ¿no? Rotaciones. Cuando consideramos un punto X en RP, generalmente utilizamos un sistema de coordenadas en P para obtener su representación geométrica, como en la figura 2.1, por ejemplo. Están las situaciones donde hay técnicas multivariadas, donde podemos querer rotar este sistema de coordenadas por un ángulo θ. Y aquí nos habla de un vector y pues la matriz de rotación, ¿verdad? Ortogonal, gamma por gamma transpuesta igual a gamma transpuesta por gamma igual a la identidad. Si los ejes son rotados alrededor del origen a través del ángulo θ en dirección del sentido de las agujas del reloj. Las nuevas coordenadas de P estarán dadas por el vector Y igual a gamma por X. Y ahora si los rotamos en dirección contraria a las agujas del reloj, tendríamos gamma transpuesta por X. De una forma más general, premultiplicar por el vector X, premultiplicar a un vector X por una matriz ortogonal gamma, geométricamente corresponde a una rotación en el sistema de ejes. De tal forma que el nuevo eje está determinado por la primera fila de gamma. Este punto geométrico de vista se puede explotar en los capítulos 11 y 12. Pero multiplicar no es nada más multiplicar desde la izquierda. Y creo que ya estamos pasando aquí al último tema. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, aquí ya estamos pasando al último tema. Espacios de columnas y espacios nulos de una matriz. Para X n por P se puede definir la imagen de X como el espacio de las columnas. Es decir, pues todos mis vectores X, tales que existe un vector A, tal que X por A es igual a ese vector. El espacio de columnas, también algo que habrán visto en alfa lineal, asumo, es el espacio generado por las columnas de X o el espacio de columnas de X. Notar que C por X pertenece a Rn, está incluido en Rn, perdón.
y la dimensión de C por X es igual al rango de X igual a R, que es menor o igual al menor entre N y P. Luego el kernel serían aquellos vectores Y, tales que X por Y es igual a 0, sería el espacio nulo de X. Notar de que Nx está en R, está incluida en Rp y que la dimensión de Nx sería P menos R. Observación 2.2, pues el espacio nulo de X transpuesta es el complemento ortogonal de C de X. Es decir, dado el vector B en Rn, podemos mantener que X transpuesta por B es igual a 0 para todo X en C de X, si solo si B pertenece al espacio nulo de X transpuesta. Tenemos un ejemplo por acá. Si AX igual a este vector, es fácil mostrar al calcular la matriz de X. Realmente aquí calcularían la determinante por ejemplo, las tres primeras filas, ¿verdad? De que el rango de X es igual a 3. Es decir, de que hay al menos tres filas o tres columnas linealmente independientes. Por lo tanto, el espacio de columnas de X es R3. Y el espacio nulo sería 0, porque aquí básicamente cuando estamos analizando A igual a X por B, pues todos los vectores eh, A se pueden generar, todos se pueden generar, por lo tanto el espacio nulo es 0, solo contiene el vector 0 y su rango es igual a rango de X menos 3 igual a 0. Y aquí tenemos otra matriz donde dice que la tercera columna es múltiplo de la primera al multiplicar. Bueno, si este multiplico por 2, la tercera columna, obtengo la primera columna. El rango entonces de X es igual a 2 y el espacio nulo tendría dimensión 1. Proyección de una matriz P de n por n es llamada una proyección ortogonal, una matriz de proyección ortogonal en Rn, si solo si P es igual a P transpuesta igual a P cuadrado, es decir que P es idempotente, sea B en Rn, entonces A igual a P por B es la proyección de B en C por P. Proyección de C de X. Consideremos a la matriz X, N por P y sea P igual a X por X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta. Y sea Q igual a I menos P. Es fácil verificar que P y Q son idempotentes y además que P por X es igual a X y Q por X es igual a 0. Estos son resultados muy importantes si queremos hallar el espacio de las columnas de X y el espacio nulo también, ya que las columnas de X se proyectan entre ellas mismas. La proyección de la matriz P proyecta a cualquier vector B en C de X. Similarmente, la matriz de proyección Q proyecta a cualquier vector en el complemento ortogonal de C de X. Y básicamente tenemos por aquí el último teorema. El último teorema que vamos a ver el día de hoy. Sea P la proyección, pues como la vimos anteriormente, y Q su complemento ortogonal, entonces X igual a P por B implica que X está en el espacio de columnas de X, Y igual a Q por B significa que Y transpuesta por X es igual a 0, donde X está en C por X, está en el espacio nulo, ¿verdad? No vamos a ver las demostraciones, solo vamos a ver esa observación donde si XY igual que pertenecen a Rn, considera la proyección de X sobre Y, la proyección de X en Y. Entonces con X igual a Y tenemos la forma 247 ocupando pues la fórmula, esta expresión, ¿verdad? Y como anteriormente ya habíamos visto, eso es igual a Y transpuesta por X entre la norma de Y al cuadrado por Y. Y al aplicar norma para la proyección, pues tendríamos valor absoluto de esta expresión por la norma de Y. Habría una cancelación y tendríamos solamente en el denominador la norma de Y. Valor absoluto de Y transpuesta por X entre la norma de Y, como está acá.
Y esa sería la norma de la proyección. Y ese es el último resultado que nosotros tenemos. En resumen, una distancia entre dos puntos en tres dimensiones, x, y, está dado por la forma cuadrática x menos y transpuesta a por x menos y en los vectores de diferencias x menos y. Una distancia define la norma de un vector. Curvas de igual distancia de un punto x sub 0 son todos los puntos que tienen la misma distancia de x sub 0. Curvas equidistantes a los elipsoides cuyos ejes principales están determinados por las direcciones de los vectores de A. Las distancias a la mitad de los ejes principales son proporcionales a las raíces, al inverso de las raíces cuadradas de los eigenvalores de A. El ángulo entre los vectores x y y está dado por coseno de teta igual a x transpuesta a por y entre la norma x por la norma de y, utilizando la distancia generada inducida por la matriz definida positiva A. Bueno, aquí dice con respecto a la matriz A. Para la distancia euclidia con A igual a I, la correlación entre los dos vectores de datos x y y está dado por el coseno del ángulo entre ellos, es decir, coseno de teta igual a la correlación de x, y. La proyección P, x por x transpuesta x a la menos 1 por x transpuesta de la proyección en el espacio de columnas C de x. La proyección de x en Rn sobre y en Rn está dada por la proyección de y igual a y transpuesta por x entre la norma de al cuadrado de y por el vector y. Y ahí tenemos básicamente eh, el resumen. Y con eso terminamos el capítulo 2. Con eso terminamos el capítulo 2. Vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta. El parcial vendrá hasta el capítulo 2. Sí, así es. El parcial será el capítulo 1 y el capítulo 2 solamente. Vaya, está bien. Solo eso por mi parte. Ok, ok. Bueno, pues bueno, con eso entonces terminamos los contenidos para el día de hoy. Básicamente hay revisar ahí la sección de problemas, ¿verdad? Porque de ahí voy a sacar los ejercicios para el examen. Algunos podrían ser un poco distintos a cómo están ahí, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso. Bueno, entonces nos vemos hasta el lunes, ¿no? ¿O sí? Sí, así es. El lunes a las 8:40 no creo tener problemas. Esta semana sí tuve problemas para esa hora, pero no creo que tenga problemas para este lunes. Entonces sí sería lunes a las 8:40. Bueno, entonces hasta el lunes, Lick. Nos vemos entonces. Pase buenos días. Nos Gracias, vemos el igual. lunes. Adiós. Adiós.